¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí como siempre con historias para contar. Jorge Gutiérrez, conocido por todos como Sheriff, fue el brigadista 2519 de la brigada que desembarcó en Bahía de Cochinos en Cuba. Vamos hoy a conocer, a adentrarnos y a recorrer un poco la vida de este hombre, su trayectoria y, bueno, pues a recordarles a todos que nuestra historia está nutrida de hombres de una cuantía moral y un sentimiento patriótico extraordinario. Comencemos. Jorge Gutiérrez entró a Cuba en un team de infiltración. Fue herido en un combate, enjuiciado y condenado a pena de muerte, que luego fue conmutada por 30 años de cárcel. Jorge Gutiérrez, conocido por todos sus compañeros de cárcel como Sheriff, entró a Cuba en un team de infiltración que cumplía un plan de acciones de la Brigada de Asalto 2506. Buscaban hombres dispuestos a recibir entrenamiento como guerrilleros en las montañas con vistas a sumarse a las acciones de la invasión que se estaba preparando en Centroamérica. Con solo 23 años, fue herido en un combate en Matanzas, fue detenido, enjuiciado y condenado a pena de muerte, como ya hemos explicado. Bueno, de esos 30 años de cárcel en los que terminó toda aquella condena, cumplió 18. Luego de esos 18 años de cárcel, salió al exilio. En una entrevista que me concediera en el pasado y que una parte de ellas fue publicada en Martín Noticias, pero que más tarde se publicó completa en La Frontera Transparente, el brigadista expuso las razones por las que decidió abandonar el cuarto año de la carrera de Derechos en la Universidad de La Habana y luchar para restaurar la democracia en la isla. La idea de cambiar el rumbo que estaba tomando la revolución hacia el comunismo fue la fuerza que lo llevó a él y su generación a entregar los mejores años de sus vidas, y así me lo explicó a mí, hablando en su nombre, pero también en el nombre de muchos de sus compañeros. Salió de la isla para prepararse en la lucha armada, y estamos hablando de los primeros años en que llegó el desastre al poder. Y ya en esos primeros años él decidió salir de la isla para prepararse en la lucha armada y regresó a su país en ese team de infiltración por la costa norte de Matanzas. Bueno, es que a él le tocó crear condiciones para esperar en suelo cubano estos teams de infiltración, esperar la llegada de la Brigada de Asalto 2506 que había estado planificado todo, desembarcaría por el sur de la antigua provincia de Las Villas con la idea de penetrar hacia la zona del Escambray para, en unión y en consonancia con los alzados contra el régimen, bueno, pues llevar adelante la ofensiva para la libertad y para impedir en Cuba lo que vino después. Él me contaba que a partir del 1 de enero fue cuando, de 1959, fue cuando a todos ellos y a él en especial, comenzaron a preocuparle situaciones debido a que personajes del antiguo Partido Comunista estaban influyendo en las decisiones que tomaba Castro y el séquito cercano a él. Ese gobierno, que se llamaba revolucionario y decía que quería el bienestar del pueblo, no se encaminaba a lo que buscaba. No se encaminaba a lo que buscaba una gran parte de los jóvenes que antes habían apoyado en la lucha en la Sierra Maestra y habían secundado todos los planes y proyectos de Fidel Castro y de los que estaban aunados en el movimiento 26 de julio. El caso más puntual
contaba Jorge cuando yo lo entrevisté, fue el de los pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército de Batista, que después de haber sido absueltos por un tribunal integrado por militares del ejército rebelde, Castro dio un plumazo, dio marcha atrás a esa liberación y los condenaron. O sea, de esas historias horrendas que se han dado en Cuba una vez que Castro alcanzó el poder. Otra señal que, según él cuenta, le abrió los ojos a mucha gente fue lo ocurrido contra el comandante Uber Matos, que había sido comandante de la lucha guerrillera contra Batista. Se rebeló en cuanto comenzó a apreciar las influencias comunistas en el gobierno y a ver las actitudes de Castro, y lo acusaron de sedición y condenaron a 20 años de prisión. También a ese incidente se sumó la inexplicable muerte, desaparición de Camilo Cienfuegos. Bueno, él relató que estos fueron los elementos más sobresalientes para pues tomar la decisión que tomó. Él decía que a pesar de los discursos de Castro, donde decía que la isla no giraba a la izquierda ni a la derecha, que la gente sabía que su gobierno no se estaba identificando con la Unión Soviética, y en fin, hacía aquellos discursos tratando de que la gente creyera que él no era un hombre que se estaba poniendo en consonancia con el mundo y las ideas comunistas. Bueno, pues eso para él no fue ningún motivo de convencimiento. Él siguió pensando que Fidel engañaba, que Fidel mentía y que sus seguidores, su séquito, mentía, engañaba y junto con Fidel hacían leyes arbitrarias y tomaban decisiones ilegales fuera de tribunales y por demás, ya he dicho que arbitrarias. Para el joven, en aquel entonces Gutiérrez, se hizo imprescindible tomar acciones y junto a varios compatriotas determinó realizar una acción pública. Por eso, el 5 de febrero de 1960, fueron a quitar la ignominiosa corona que el asesino Mikoyan había puesto en la estatua de Martí en el Parque Central y colocar una corona de flores y la bandera cubana como signo de rebelión. Pero él dice que a partir de ese momento, él se mantuvo atento porque coincidió que por esos meses ya otros jóvenes que provenían de agrupaciones universitarias estaban preparando condiciones para volver a la lucha. Él, se relacionó entonces, buscó la forma, buscó los caminos y se relacionó con los que estaban preparando condiciones. Manuel Artime, jefe civil de la Brigada 2506, que más tarde entraría por Playa Girón en abril de 1961, llamó a Jorge para salir del país a cumplir con la misión de entrenarse para regresar y colaborar con sus experiencias y los guerrilleros que ya se estaban alzando en el Escambray. Y bueno, semanas después de entrar a la isla, cuando ya se preparó y cuando ya se organizó ante el llamado de Artime y de reunirse y de prepararse, bueno, pues pasó semanas en esto y después entra a Cuba, pero apenas llevaba un tiempo corto, cayó preso en la zona El Manguito, en Calimete, Matanzas, cuando, bueno, pues tropezaron, se encontraron y fueron atacados por un batallón de milicianos. En ese encuentro, él quedó muy mal herido. Y fíjense un punto que les llamo. Todavía el desembarco por Girón no se estaba efectuando, pero era inminente el desembarco. Él quedó muy mal herido en el pecho. Él, pues cuenta, y ustedes pueden ir a la Frontera Transparente, ustedes escriben en el buscador Sheriff y ahí van a encontrar la historia y ahí van a encontrar todo lo que él y yo hablamos y que yo ahora les estoy relatando en este video.
Él cuenta que al herirlo en el pecho, bueno, pues lo llevaron para el hospital de Calimete, que era el área más cercana, y en ese lugar le dieron los primeros auxilios y luego lo trasladaron hacia Colón, donde lo operaron. Mientras permanecía en la con la cámara de oxígeno puesta, tras la operación, un oficial comenzó a ofenderlo y trató de quitarle el oxígeno para que se muriera, pero otro médico militar lo impidió. Hay que decir que la situación, a él lo hirieron y Cherif, bueno, pues estaba en un estado muy cercano a cruzar el umbral al más allá. Ya su situación no se sabía si él podía, bueno, pues sobrevivir a aquello, lo habían intervenido y todo, pero debido a su estado de gravedad estaba en esa situación. Sin embargo, hubo un entre comillas, médico que quería, bueno, pues en ese mundo de oficiales, un médico que le salva ante la acción de un oficial que quería retirarle el oxígeno para que ya abandonara este mundo. Bueno, estando él en esa situación, se produce el desembarco. Y en ese momento, las autoridades no lo habían relacionado con la gente de Girón y en los interrogatorios ya él se había entrenado para decir otras historias. Él había sido entrenado fuera de Cuba por la CIA y por otros expertos y por otros especialistas. Les habían dado toda una preparación para una vez llegar a Cuba en esos teams de infiltración que llevaban la misión de apoyar el desembarco, pero bueno, ellos tenían que, según los interrogatorios, tenían que decir otras historias. Y lógicamente en el momento que él cae, no se había producido el desembarco y él, bueno, pues en los interrogatorios decía otro nombre, decía otras situaciones. Aún convaleciente de las heridas, lo llevaron a juicio y la audiencia de Matanza, que fue donde se celebró, lo acusó allí en esas instancias de ser agente de la CIA y le pidieron la pena de muerte por fusilamiento. Lo sacaron del hospital para llevarlo al pelotón, pero minutos antes de la ejecución llegó una orden de que no lo hicieran. O sea, ya este hombre había salido camino al pelotón de fusilamiento, apenas recuperándose de una operación por una herida de gravedad extrema que había recibido al tener en su cuerpo, bueno, pues un disparo y toda esta situación. Y en que casi va a un pelotón de fusilamiento en el sentido metafórico, porque ya un oficial le quería retirar el oxígeno para que se muriera. Entonces ahora, en esta segunda ocasión, cuando ya va a ser llevado para el pelotón de fusilamiento, pues ocurre la segunda ocasión en que llega una orden de no fusilarlo. Él en ese momento no supo, pero meses después le informaron que la pena se la habían conmutado por 30 años de trabajos forzados. Ustedes van entendiendo cómo era el tema en Cuba. O sea, le hacen un juicio sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de proceso, sin el debido proceso, como se dice en el término judicial. Le decretan la pena de muerte, de ahí lo llevan a fusilar, de pronto lo regresan, no le dicen por qué. Y entonces después es que se entera que finalmente esa gente, esas mismas personas que le habían firmado la ejecución, pues habían, o sea, era esto que estaba pasando en Cuba. Empezó nada más, Castro llegó al poder, se violaron todos los procesos, le pasaron por encima a todos los temas legales, a los juicios, bueno, los juicios eran sumarios, sin el debido proceso, todo esto. Bueno, pues ahí entonces ya en esa situación se está produciendo el desembarco en Girón, todo el proceso de la invasión por Bahía de Cochinos y todo lo que tuvo que ver con la brigada de asalto 2506, que, bueno, pues en este momento no vamos a ahondar mucho para aquellos que no conocen la historia de nuestro país
y para aquellos que, aunque son de nuestro país, no le han contado la historia de estos últimos 64 años de una manera realista, de una manera objetiva. En algún momento hablaríamos de la Brigada 2506, pero bueno, es una brigada que estaba compuesta por cubanos y por diferentes vías, bueno, pues tenían entrenamiento y tenían una serie de organización para entrar a Cuba, liberar a Cuba de aquello que se estaba estableciendo y que finalmente, bueno, pues no pudo ser eliminado y aún lo tenemos ahí. Sheriff Gutiérrez, Sheriff, fue llevado a las horrendas cárceles de la isla y ahí empezó una segunda etapa en su vida. Con solo 23 años empezó una etapa que duró 18 años y en ella se recorrió las prisiones de Cuba, sufrió golpizas, torturas por participar junto a sus compañeros en protestas y por mantener la condición de preso político plantado. Ahí en la Frontera Transparente ustedes van a ver el audio de una de las entrevistas que yo le hice. Ahí van a ver todo lo que él contó y bueno, pues también todos los relatos en un sentido más detallado en su propia voz. Él también contaba que tras su liberación se exilió, vino a Estados Unidos, junto a los sobrevivientes de la Brigada de Asalto 2506. Gutiérrez en Estados Unidos, ha dedicado la vida a contar al mundo del heroísmo y los sacrificios de los hombres que ofrendaron todo en aras de la libertad de su patria. Él, bueno, pues cariñosamente ha sido un hombre al que todo el mundo quiere mucho, es un hombre muy simpático, muy ameno. Él, bueno, pues habla siempre con mucho orgullo de sus amigos, de sus compatriotas, de los que con él lucharon. Y también, bueno, pues cada vez que en un lugar tiene la oportunidad, él muestra lo que a él, bueno, cómo él en su cuerpo, aún cuando él se abre la camisa, muestra un hueco. Bueno, ya está recubierto de su piel y demás, pero un hueco que se nota bastante amplio, que es el recuerdo de lo que sufrió en el momento en que lo hirieron. Jorge está con nosotros, ha sobrevivido a muchos de sus compañeros, a muchos de sus compatriotas y ha vivido en Miami cumpliendo con lo que le toca. Él, donde quiera que ha podido estar, donde quiera que ha podido tomar la palabra, lo ha hecho para contar la historia, la que él vivió, la que vivieron sus hermanos. Y también en otros testimonios de otros amigos, de otros compatriotas, bueno, pues el sheriff siempre está entre los que ellos mencionan porque, bueno, pues su carácter, su modo de ser afable, forma parte de esa cubanía que nosotros reconocemos siempre en muchos lugares. Es un hombre que no ha perdido la esperanza, no ha perdido la fe y que aún con los años que tiene, pues siempre está dispuesto, porque muchos de los cubanos que vivieron, que eran muy jóvenes, que tenían 20, 30, 20 años, tal vez algunos un poquito más, un poquito menos, y que han contado con salud y fuerza para llegar a nuestros días, se sienten en la obligación de no dejar que esas historias mueran. Y ellos también en esa cruzada contra el olvido, cada vez que los abordamos, siempre entonces te recuerdan a los colegas, a los que ya no están y como siempre reiteran su amor por Cuba a la que no han podido volver jamás. Con esto los dejo, esta es la historia para contar que, bueno, pues forma parte de estas historias que en estos días de fin de año y en estos días voy a estar compartiendo en mi canal y también voy a estar remitiéndolos a ustedes a la Frontera Transparente para que puedan entonces
bueno, pues ver y escuchar incluso en algunos momentos de voz de ellos lo que ellos han querido que el mundo conozca.